Hola a todos y bienvenidos. Soy Samantha Pettigrew, miembro del equipo de comunicaciones del ICCT. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy. Vamos a empezar la grabación ahora para que los que no pudieron asistir hoy puedan escucharlo después. También les llegará un correo con la grabación cuando esté listo. Les cuento que todos tienen sus micrófonos en silencio, pero si tienen preguntas, se puede escribirlas en el bloque de preguntas en el panel de control a la derecha de su pantalla. Después de la presentación tendremos tiempo para contestar a sus preguntas. Y por cualquier otra cosa, no duden en preguntar. Hoy día vamos a hablar de las oportunidades para mejorar la calidad de aire en tiempos del COVID-19, con una énfasis en las razones que no se debe rechazar el NOM 44, la norma de transporte más importante en México. Les presento a la moderadora, quien va a guiar la conversación, Margarita Campuzano, del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Muchas gracias, Margarita, por acompañarnos hoy día. Ahora lo dejo a ti. Muchas gracias, Samantha. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como está comentando Samantha, como parte de los trabajos del Observatorio Ciudadano para la Calidad del Aire, estamos realizando una serie de webinars de cómo podemos mejorar la calidad del aire en esta situación post-COVID. Y uno de los temas que el observatorio ha trabajado durante muchos años es justamente el tema de las normas para mejorar la calidad del aire. Y como ustedes saben, apenas hace 2 días, el 7 de septiembre, fue el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul decretado por la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese contexto, nosotros en esta ocasión queremos específicamente hablar de este tema, porque como ustedes saben, la norma 044, que es la que establece los máximos permisibles de contaminantes para vehículos pesados a diésel, pues está vigente y lo que se plantea es que no se postergue su implementación, que está prevista para el 2021. Entonces, de acuerdo con esta norma, todos los vehículos pesados a diésel deben certificarse bajo estándares equivalentes a EPA 2010, Euro 10, beneficios, todo lo cual traerá enormes beneficios para el medio ambiente y la calidad del aire, que ya a detalle explicarán nuestros panelistas, los cuales voy a presentar a continuación. Ahorita también en el chat voy a poner sus nombres y sus semblanzas para que tengan tiempo de escribirlos con calma. Por un lado, en primer término, me permito presentar a la doctora Leonora Rojas Bracho, quien va a hablar en primer lugar. La doctora Rojas Bracho trabaja en la interfase salud-ambiente, a la que incorpora el análisis de política pública para alimentar una toma de decisiones basada en evidencia y para aplicar el marco de referencia de investigación translacional. Actualmente coordina la Política Nacional Integral para la Gestión de Sustancias Químicas y del Programa de Acción de Aplicación Inmediata para el Control de la Exposición a Plomo en México, en el marco de atribuciones del Consejo de Salubridad General. La doctora Leonora Rojas Bracho obtuvo su doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la maestría en Ciencias en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, le dejamos la palabra, doctora, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a primero dar las gracias a los organizadores por este webinar importantísimo, como siempre en las grandes ciudades del mundo y las ciudades mexicanas. Me parece que el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire está haciendo una estupenda labor en agrupar a instituciones que están buscando una mejor calidad del aire para todos. Así que muchas felicidades y comparto el webinar con colegas y amigos del Consejo Internacional del Transporte Limpio, que realmente han contribuido mucho a que avancemos en nuestra normatividad para tener vehículos más limpios en México, y con Anaid del SEMDA, que también una organización que ha contribuido mucho a mejorar nuestra calidad del aire y el ambiente en México. Como mencionó Margarita, soy Leonora Rojas Bracho. Les voy a hablar de 3 asuntos relacionados. La primera es un poco de historia. Tenemos una mejor calidad en la Ciudad de México y quiero decir rápidamente cómo lo logramos como país, como ciudadanos, como los que vivimos en esta ciudad, que también hemos contribuido.
Después, el resultado de un estudio que hicimos hace un par de años, en donde vimos que el incremento en la esperanza de vida que hemos tenido en los últimos 25 años también pudo haberse relacionado con que hemos mejorado la calidad del aire en la Ciudad de México. Y después, mi último punto tiene que ver con la norma 044. Como mencionó Margarita, es la norma que regula las emisiones de contaminantes de los vehículos pesados, y que quieren decir camiones, autobuses, tractocamiones, y cómo en la época de COVID, menos aún, podemos retrasar la implementación de esta norma. Sabemos que hace 25 años nuestra ciudad estaba tristemente catalogada como una de las, bueno, como la ciudad más sucia del mundo en términos de calidad del aire, una desgracia, y cómo hemos logrado ahora una calidad del aire mucho mejor, que podemos ver las montañas, hay más visibilidad, y eso se manifiesta obviamente en mejores indicadores de salud. Lo que vemos en estos 25 años es que bajaron dramáticamente las concentraciones de ozono y de partículas suspendidas finas. Espero que la audiencia esté familiarizada con estos dos contaminantes. Los hemos oído frecuentemente en los medios y los reportes de las autoridades. Son los dos contaminantes que nos preocupan más en términos de salud pública. Las partículas se asocian con problemas de corazón, de circulación, con infartos del corazón, infartos cerebrovasculares, cáncer de pulmón y enfermedades en niños también, que son enfermedades agudas, respiratorias agudas. Entonces, todo eso tiene que ver con la exposición a partículas finas, y el ozono sobre todo se asocia, y recientemente ha habido mucha evidencia de que incrementa el asma en niños. Entonces tenemos problemas en adultos y en niños, en población sensible y vulnerable, que tenemos que combatir. Las reducciones para ozono son de alrededor del 50%, que es muchísimo, y de partículas alrededor del 30%, que es muy importante si pensamos en los severos efectos en la salud. Esta gráfica presenta, no con fines de que vean cada renglón, pero son las acciones que se han tomado para reducir la contaminación desde los años 90. Cada renglón es una de las acciones o de los programas, y voy a hablar solamente de algunos para que los tengamos presentes. Ha habido hemos hecho muchos esfuerzos para mejorar las tecnologías vehiculares a través de la normatividad, de regular a la industria para que introduzca vehículos que tienen mejores tecnologías para reducir emisiones. Esto en vehículos ligeros, en los vehículos que nosotros manejamos, en nuestro coche, y en camiones, autobuses, los trailers. Y estas mejores tecnologías han ido acompañadas también de mejoras en la calidad de los combustibles de gasolina y diésel. Como saben, hace muchísimos años, en 1997, se eliminó el plomo. Es uno de los grandes éxitos en salud ambiental en México y en el mundo. Y ahora lo que queremos es reducir la concentración de azufre, tanto en diésel como en gasolina. El 80% del diésel que se distribuye en el país ya tiene concentraciones bajas de azufre. Entonces, estamos en una muy buena situación para que tengamos tecnologías de control de emisiones de vehículos pesados, que es una mancuerna indisoluble, mejores tecnologías con mejor calidad de combustible. Y también sabemos que recientemente ha habido muchas otras acciones, que es, por ejemplo, el fomento a la movilidad no motorizada, que se cerraron algunas calles para reducir el tráfico, etcétera. Pero vamos a centrarnos en los controles de emisiones. El estudio que les mencioné se hizo en colaboración con la Escuela de Salud Pública de Harvard, con el Instituto Nacional de Salud Pública, para el Gobierno de la Ciudad de México, para la Secretaría de Medio Ambiente, y yo coordiné ese estudio. Les quiero presentar una parte de lo que hicimos, que me parece muy interesante porque se relaciona con cómo la mejor calidad del aire pudo haber tenido que ver con el incremento en la esperanza de vida en la Ciudad de México, que vemos de 1990 a 2015, vemos en estos tres mapas de la Ciudad de México y sus alcaldías,
La parte verde oscura son esperanzas de vida más bajas y vemos cómo en el transcurso del tiempo la esperanza de vida se ha incrementado, donde vemos del lado derecho el mapa de 2015, mejoró y se incrementó la esperanza de vida en todas las alcaldías y en promedio se incrementó de 72 a 78 años. Lo que nosotros queríamos evaluar en esta gráfica muy sencilla, en donde en el eje X están las concentraciones de PM2.5 y en el eje Y está la esperanza de vida, vemos que a medida que aumentan las concentraciones de PM2.5 de 15 a 45 microgramos por metro cúbico, que es el rango que se presentó de concentraciones en este periodo, siendo las más altas en los años 90 y las más bajas recientemente. Y cuando vemos la relación con la esperanza de vida, vemos cómo a mayor esperanza de vida son menores las concentraciones de PM2.5 y a mayores concentraciones de PM2.5 tenemos una menor esperanza de vida. Entonces, a simple vista, vemos que puede haber una relación y lo que quisimos hacer fue un análisis más riguroso para incluir otras variables que pudieron haber incidido en este cambio en la esperanza de vida. El resultado de nuestro análisis indica que efectivamente la mejor calidad del aire se asocia con un incremento en la esperanza de vida. Entonces, en promedio, 3.2 años contribuyó la mejor calidad del aire a incrementar la esperanza de vida. Y lo que encontramos muy interesante es que la contribución del ozono fue mucho mayor que para PM2.5. Esto les digo que es muy interesante porque a nivel mundial, PM2.5, las partículas finas, son las que mayor impacto tienen para la salud. Y aquí lo que vemos es que en la Ciudad de México, el cambio tan importante que hubo para reducir las concentraciones de ozono contribuye con 1.9 años en incrementar la esperanza de vida para los habitantes de esta ciudad. Este resultado puede ser aplicable a otras ciudades de México. Es decir, la esperanza de vida puede verse beneficiada si mejoramos la calidad del aire. Lo que tenemos aquí son los datos específicos en términos de su cuantificación. Pero podemos saber que si mejoramos la calidad del aire en otras ciudades, vamos a tener una mayor esperanza de vida, una mejor vida. Ahora, en el contexto del COVID, esto es más relevante aún porque hay hipótesis ahora y algunas publicaciones que ya han analizado cómo el COVID y la contaminación del aire pueden ser aún más dañinas en combinación. Estos dos factores de riesgo que se combinan en las ciudades pueden tener efectos más importantes en la salud. Sabemos que las ciudades son los epicentros de las pandemias, es donde hay más gente, donde puede haber más casos. Entonces, dado que la exposición a partículas finas afecta a los sistemas respiratorio y cardiovascular, lo que sucede es que la severidad de los síntomas y el riesgo de muerte de pacientes con COVID se puede incrementar cuando conviven estos dos factores de riesgos. En las ciudades mexicanas vemos en este cuadro Ciudad de México, Valle de Toluca, Guadalajara y Monterrey. Vemos aquí que se rebasan las normas de calidad del aire para PM10, partículas un poquito más grandes que las partículas finas PM2.5. Se rebasa la norma de PM2.5, se rebasan las normas de ozono. Entonces tenemos mejoras en la calidad del aire, pero todavía rebasamos las normas de calidad del aire que nos indican que estamos protegiendo a la salud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ni un paso atrás. Necesitamos cumplir con la norma de combustibles de ultra bajo azufre para diésel y gasolina para que con la mancuerna de mejores tecnologías que ya están disponibles podamos reducir las emisiones y mejore aún más la calidad del aire. No podemos darnos el mal lujo de empeorar la calidad del aire. Hay muchos vehículos pesados que circulan, por ejemplo, en la Ciudad de México. Tenemos que renovarlos con las mejores tecnologías. Son más de 100,000 vehículos pesados, como están en las fotos, el tipo de vehículos de los que estamos hablando, que tienen muchas emisiones a la atmósfera de partículas finas
y de precursores de partículas secundarias, también finas, y de ozono, de la preocupación nuestra en términos de salud. Se hizo un experimento muy sencillo con vehículos que tienen el estándar equivalente a Euro 6, que es el que tendría que entrar en el calendario de la norma 044 el año que entra. Y cuando ponemos este filtro en el escape, vemos que sale prácticamente igual, blanco. A simple vista vemos que no se contamina este filtro. En cambio, con una tecnología previa del estándar equivalente Euro 5, sin este filtro que ponemos en el escape, que no tiene las tecnologías avanzadas para controlar las emisiones de partículas, vemos que el filtro sale negro. Eso es lo que estaríamos respirando. No podemos permitir que los vehículos pesados nuevos lleguen a nuestro país y se vendan sin las mejores tecnologías para limitar las emisiones de este contaminante que es tan dañino para la salud. Resultados del Consejo Internacional del Transporte Limpio, que evalúa qué pasa si se implementan estas normas como están planteadas. La norma para reducir emisiones en vehículos pesados, también en vehículos ligeros, que se asocia fundamentalmente con emisiones de óxidos de nitrógeno, que son las segundas barras que tenemos aquí. Y sí tenemos los combustibles limpios. Lo que vemos es que se reducirían de manera muy importante todos los contaminantes primarios que son o en sí mismos un riesgo para la salud, como PM2.5 y NOx, que vemos que afectan tanto condiciones cardiorrespiratorias como cerebrovasculares, cáncer de pulmón y asma en niños, en el caso de óxidos de nitrógeno. Vemos que se reducen entre 40 y más del 96%. Entonces necesitamos esas normas en su lugar. Esta es una manera diferente de presentarlo. Lo que vemos es qué pasa si comparamos entonces, si no hacemos nada, es la línea negra, si nos mantenemos sin poner las normas como deben de ser ya y como están publicadas, y las líneas azul y verde indican si se implementan, por ejemplo, con tecnología equivalente a Euro 6, a partir del año que entra tenemos una reducción muy importante en emisiones de PM2.5, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Ahora, en términos de los mapas, estos dos mapas son maravillosos. Este también es resultado del estudio de ICCT, y lo que vemos del lado izquierdo es el mapa de PM2.5, y las partes rojas más oscuras muestran qué tanto se reducirían las concentraciones si tenemos las normas o si no las tenemos en su lugar. Y vemos cómo cambiaría para México. Tendríamos muchas menos concentraciones de PM2.5 si se implementan estas normas. Y del lado derecho sería qué pasaría con el ozono, cuál es la diferencia entre lo que llamamos el escenario sin estas tres normas, que es reducir emisiones de vehículos ligeros, pesados y calidad de combustible más limpios, con menos azufre. Vemos cómo cambiaría el patrón de ozono en México con reducciones muy importantes en donde está concentrada gran parte de la población, que es en la zona centro. Está la Ciudad de México, el Estado de México, la zona metropolitana del Valle de México, Toluca, aquí vemos Guadalajara, aquí está Monterrey, y otras ciudades también del país se verían fuertemente beneficiadas si si el Estado cumple con estas normas. Entonces, hay mucho por hacer. Hemos mejorado la calidad del aire, pero no estamos lejos de tener una calidad del aire que cumple con la normatividad. Entonces, no desperdiciemos la oportunidad de implementar la norma 044 como está estipulada en su calendario, que es el año que entra. Todos los vehículos nuevos con tecnologías avanzadas para el control de emisiones, queremos menos partículas en el ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonora. Y a continuación, entonces, le voy a dar la palabra a Anaid Velasco. Anaid es abogada ambiental, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Ella coordina actualmente el área de investigación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA,
donde trabaja en proyectos de cambio climático, calidad de aire, energía, biodiversidad, pesca y agua, con miras al cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano y derechos relacionados. Es autora de publicaciones para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Agua, Medio Ambiente y Biodiversidad. Adelante, Anaid, gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Una disculpa que no puedo activar mi cámara, pero tengo una señal medio intermitente del Wi-Fi. Entonces, bueno, nada, voy a proyectar nada más. Bueno, yo me voy a centrar en cómo todos los beneficios que nos ha mencionado ya la doctora se traducen al cumplimiento de un marco jurídico en el cual, digamos, nuestro país se ha esforzado por tener regulaciones que atiendan a distintos problemas ambientales. De hecho, el problema de la calidad del aire fue uno de los primeros problemas que se intentó, digamos, resolver desde el marco jurídico. Y a partir de estas regulaciones es que tratamos de proteger valores que nos son importantes, siendo, digamos, el medio ambiente uno de ellos, pero en sentido último, pues la vida misma, ¿no? Pasando por varios matices o digamos otros derechos como es la salud. En este caso ya también la doctora nos mencionaba que hay varias regulaciones, en particular 3 regulaciones que ayudan a mejorar la calidad del aire y con ello evitar el deterioro de la atmósfera, mejorar la calidad de vida y por lo tanto gozar de buena salud. Y una de estas normas es la 044. Esta norma 044 de Semarnat establece límites máximos permisibles de emisiones que ven en pantalla, que estas son emisiones altamente contaminantes que generan daños a la salud. Ya mencionaba la doctora que, por ejemplo, cuando uno reduce partículas, material particulado, tenemos una mayor esperanza de vida, pero también tenemos una reducción de enfermedades respiratorias. En este caso, estas son emisiones que provienen de vehículos automotores nuevos, que le llamamos pesados, típicamente lo que sabemos que son camiones, digamos, trailers, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, vehículos de carga. Digamos, esta combinación de mejores tecnologías y combustibles limpios es fundamental para mejorar la calidad del aire. Y en ese sentido, digamos, el objeto de esta norma era precisamente tener en el largo plazo beneficios en la salud pública y en los ecosistemas. Entonces, desde la modificación de esta norma hace ya 3 años, se reconoció que el contenido, los estándares, el calendario que se ha mencionado ya, van alineados a un objetivo primordial. Se está cortando tu sonido, Anaid. Carlos, ¿podrías desactivar tu cámara, por favor? En donde la pandemia ha dejado ver la relación tan estrecha que tenemos los seres humanos de buenas condiciones o malas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la norma 044 fue publicada con ciertos requerimientos, en el cual uno de los principales era precisamente transitar hacia estándares tecnológicos más avanzados, comillas, y ahorita voy a decir por qué en comillas, que permiten reducir o hacer más eficiente, digamos, el tema de las emisiones porque capturan, como se veía en el filtro, pues este material particulado y demás. Entonces, digo entre comillas más eficientes porque, digamos, se obliga a la implementación de un estándar llamado Euro 6. A finales de este año tendremos que estar transitando el año siguiente hacia este estándar. Y hay que mencionar que, por ejemplo, en la Unión Europea ese estándar está desde hace 7 años, ¿no? Entonces, sí son más avanzados respecto a lo que tenemos actualmente en el país, pero en un contexto mundial no necesariamente es lo más avanzado. Pero esto tiene un lado positivo, y el lado positivo es que entonces desde hace 7 años está disponible esa tecnología para ser efectivamente aplicada en México. Por lo tanto, esta norma mencionaba contribuye a estos derechos humanos que son de obligación para implementar por las autoridades, en particular el derecho humano a la salud y el derecho humano al medio ambiente sano, pero también ayuda a la implementación de los compromisos climáticos
que México ha suscrito desde el 2015 a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs por sus siglas en inglés. México en 2015 presentó su NDC, fue uno de los primeros países en hacerlo, y una de los avances, o digamos de los logros que México plasmó dentro de su NDC, fue, además de regular las emisiones de gases de efecto invernadero, regular el carbono negro, que es un contaminante climático de vida corta. Entonces, al aplicar efectivamente la norma 044, como actualmente la tenemos, ayuda a reducir estas emisiones de carbono negro. Asimismo, con propósito o derivado de esta pandemia, varios organismos internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que de manera continua han estado sacando decálogos y recomendaciones sobre cómo hacer frente a la recuperación económica derivada del COVID. Y esta recuperación no solo es económica, se ha enfatizado mucho el tema de sustentabilidad, y en el decálogo que salió hace aproximadamente un mes, publicado por la OMS, de manera específica se señala que mejorar la calidad del aire, sobre todo en centros urbanos, es decir, en las ciudades, es una de las medidas que se tienen que estar tomando en cuenta para esta recuperación. Pues precisamente, como ya señaló la doctora, en este tiempo en que hemos estado confinados, en algunas ciudades se ha mostrado que ha mejorado la calidad del aire porque se ha hecho menor uso de vehículos automotores, entre otras medidas o digamos otras actitudes que se han tenido. Pero también se ha visto el otro lado, ¿no? Y justamente la hipótesis que mencionaba la doctora, también en la Universidad de Harvard se hizo un estudio que señala que hay mayor tasa de mortandad en ciudades que tienen mala calidad del aire, digamos, derivado también de la COVID. Entonces, esta norma 044 es una de esas herramientas o una de estas piezas del gran rompecabezas de política pública y leyes que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y por último, aplicar la norma 044 en los términos en los que está, ayuda al cumplimiento de recomendaciones de organismos de derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde 2018 publicó la recomendación 32, en el cual visibiliza la importancia de las regulaciones, como las normas oficiales mexicanas, para por un lado, minimizar el riesgo en términos de salud y pérdida de vida, y por otro lado, la importancia de que estas normas oficiales mexicanas estén al día y que sean actualizadas periódicamente, es decir, cada 5 años, pero con miras a establecer o contener límites máximos permisibles homologados a los recomendados, en este caso por la Organización Mundial de la Salud, o tener estándares más altos que ayuden de manera efectiva a proteger la salud y el medio ambiente de las personas. En ese sentido, la norma 044, entonces, tendría que estar progresivamente avanzando hacia estándares más avanzados y no al revés, no dar pasos hacia atrás. Desde 2006, el INEC hizo un estudio en donde justamente también hacía una proyección sobre cómo la aplicación de la norma 044 junto en su momento la norma 086, que era la norma de diésel, podría ayudar a reducir muertes. En aquel momento se señalaba que de la aplicación efectiva de estas normas se podrían evitar 56,000 muertes prematuras al año en el país, y además de ello, ahorrar, por ejemplo, 5.6 millones de días de trabajo perdido a causa de enfermedades respiratorias. Entonces, estas son externalidades que se tendrán que estar tomando en cuenta cada vez que se plantee la autoridad, por ejemplo, si es oportuno o no llevar a cabo alguna modificación de las normas. La siguiente lámina, bueno, es los compromisos de la NDC que ya les mencionaba. El sector transporte es uno de los principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, aplicar la norma 044 en sus términos ayuda a cumplir esta meta. Y la lámina que ahora ven es precisamente las metas de carbono negro, que México se comprometió a reducir el 51%
dentro de 10 años. Y son metas incondicionales, es decir, que sí o sí se tendrían que estar cumpliendo. La misma NDC, dentro de sus líneas o acciones planteadas que ayudan a implementar o llegar a esta meta de manera expresa, por ejemplo, lo vemos en la lámina, bueno, en la columna color morada, que se pretende la homologación de normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, en el contexto del TLCAN, ¿no? Eso ahora, digamos, es en el contexto del TEMEC, pero justamente la idea es establecer un piso base o un piso común a los 3 países, en donde los vehículos de los 3 países estén usando los mejores estándares. Y negritas en el segundo bullet verán, bueno, que también está el compromiso de abastecer de gasolinas y dulce de ultra bajo azufre. Entonces, estos son compromisos internacionales que en caso de modificaciones, pues se estarían incumpliendo, ¿no? Entonces, estas medidas, la norma 044, ya vi la parte positiva, ¿no? Ayudan al cumplimiento de estos derechos, pero ¿qué pasa si no los cumplimos? Bueno, de manera inmediata seguimos prolongando la vulnerabilidad de la población a una mala calidad del aire, pero también esto en términos jurídicos es una violación sistemática de derechos humanos que están reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales, alejan a nuestro país al cumplimiento de estos compromisos en materia climática, que al final del día son sujetos de impugnación a través de acciones jurídicas. Es decir, cada vez se acude más a tribunales para demandar el cumplimiento efectivo de regulaciones que protejan la vida, el medio ambiente y la salud, pero esto, digamos, genera costos de administración de justicia. Al final del día lo que estamos haciendo es también aumentar la actividad judicial en temas que podrían resolverse si cumpliéramos las medidas y las normas desde un inicio. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar y que baten para sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Anaid. Y bueno, a continuación vamos a escuchar las presentaciones de los 2 investigadores del Consejo Internacional de Transporte Limpio. Les voy a leer brevemente la semblanza de ambos. En primer término, Leticia Pineda es investigadora para la región de América Latina y proporciona análisis técnicos y de políticas públicas para vehículos pesados y carga principalmente. Tiene a su cargo proyectos en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y México, orientados a reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados y hacerlos más eficientes, mejorando así la calidad del aire, clima y competitividad del sector. Leticia tiene una maestría en tecnologías políticas de transporte y otra maestría en sistemas de energía, ambas por la Universidad de California en Davis. Y también escucharemos posteriormente a Carlos Jiménez. Él es investigador, consultor en el Consejo Internacional de Transporte Limpio también, con sede en la Ciudad de México. Y antes de unirse al ICCT, trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en temas relativos a las emisiones vehiculares, esquemas de financiamiento de proyectos y electromovilidad. Carlos tiene una maestría en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey y una especialización en economía ambiental y ecológica por la UNAM. Entonces, les dejo la palabra, creo primero a Leti. Gracias. Espero me escuchen bien y voy ahora a proyectar. ¿Me escuchan y pueden ver mi presentación, correcto? Sí, correcto. Gracias. Bueno, continuando con la conversación de mis antecesoras, voy a platicarles sobre justamente cuáles son estos estándares a nivel internacional, cómo en realidad son estándares, los estándares más avanzados, pero no son estándares que se acaban de adoptar, y cómo se encuentra en este contexto México en comparación con otros países. En la gráfica que ustedes ven en su pantalla, pueden observar esta línea de tiempo de diferentes países y la adopción de cada uno de los diferentes estándares de emisiones, en este caso las normas europeas, desde la Euro 1 hasta la Euro 6. Y pueden ver, como ya mencionaba Anaid,
estos estándares más avanzados se implementaron hace ya una década. Entonces, no son estándares nuevos. Incluso algunos otros países también en Latinoamérica están ya sumándose a estos esfuerzos. Brasil al 2023, también Colombia al 2023 y bueno, muchas de estas otras economías a nivel internacional. Entonces, justamente por ya tener bastantes años de implementación en el mercado, estamos hablando que al 2023 más del 70% de las ventas de vehículos pesados a nivel global cumplirán con este tipo de estándares. En México ya se producen este tipo de vehículos que en su mayoría se exportan a otros países, pero que en algunos casos, afortunadamente, algunas flotas cautivas en las principales zonas metropolitanas que cuentan con el combustible que requieren este tipo de tecnologías, el combustible de ultra bajo contenido en azufre, ya cuentan con algunas de ellas. Y México, como se mencionó anteriormente, a partir de el 2021 exige exclusivamente la implementación de estas tecnologías. Actualmente es posible vender tecnologías anteriores, tecnologías Euro 5 como Euro 6, pero a partir de 2021 exclusivamente las tecnologías más limpias son requeridas. Por eso es que es indispensable contar con su implementación en tiempo y forma. Ahora, les mencionaba que hay una relación entre estándares de combustible y emisiones. Conforme se han ido evolucionando y se han ido fortaleciendo estos estándares a nivel internacional, se han requerido mayor cantidad de elementos de control de emisiones de post-tratamiento que están relacionados con una calidad de combustible. Vale la pena mencionar que tanto los estándares europeos como los estándares de Estados Unidos, el estándar EPA 2010 y el estándar Euro 6, son equivalentes. Entonces, estamos hablando que se pueden cumplir estas dos certificaciones y son prácticamente equivalentes y nos llevan a reducciones de más de un 90% en óxidos de nitrógeno y más de un 99% de partículas. Como mencionábamos anteriormente, estos dos contaminantes son dos de los principales contaminantes. Los vehículos pesados a diésel, a pesar de ser una proporción pequeña de la flota, son de los principales contribuyentes de estas emisiones tan dañinas para la salud. De nuevo, para funcionar de manera óptima, los estándares Euro 6 deben de contar con un combustible de ultra bajo contenido de azufre. Estamos hablando de menos de 15 partes por millón de contenido de azufre. Y si en algún momento existiese alguna, es decir, si un vehículo Euro 6 por accidente o de manera temporal utilizar algún combustible de mayor contenido de azufre, lo único que pasaría es que se afectaría la efectividad de los sistemas de control de emisiones, pero sus efectos son reversibles al reutilizar la calidad correspondiente. Entonces, si bien es indispensable, también existen situaciones en las que pudiera darse este tipo de situación y no pasa nada si es que se revierte la utilización a combustibles de calidad. En la lámina que está, o en la gráfica que está del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo se han ido reduciendo las emisiones tanto de NOx como de partículas, a la vez que se han ido incrementando las tecnologías que son responsables justamente de disminuir este tipo de emisiones. Entonces, la diferencia realmente entre el estándar anterior Euro 5 al estándar Euro 6 es muy grande. Por ejemplo, cuando tenemos un celular nuevo, es como estas versiones cuando cambia completamente el sistema operativo, es un nuevo procesador. Así pasa con el cambio de Euro 5 a Euro 6. Se tienen
mejores sistemas de control de emisiones, se tienen tecnologías que no se cuentan en el estándar vigente, que es Euro 5, como son los filtros de partículas. Y este tipo de tecnologías son sumamente críticas para la reducción. Lo mencionaba ya Leonora, son las partículas un contaminante sumamente dañino para la población, y uno de los componentes de las partículas es el carbono negro, que es un componente climático de vida corta. Entonces estamos hablando que al reducir partículas no nada más reducimos los impactos en salud, sino los impactos en el clima. Por eso es que es tan importante. En esta gráfica pueden ver justamente cuál es esta reducción que se ha ido realizando a través de los diferentes estándares y la calidad correspondiente de combustible. Y vemos que en el estándar anterior se hace una reducción en masa de las partículas, pero en el estándar Euro 6 no nada más se reducen en masa las partículas, pero el número de partículas. Por eso es que se logra más de un 99% de reducción de emisiones. Y nuevamente, como vemos esta gráfica de los filtros, la diferencia es visible a simple vista. Por otro lado, las reducciones de NOx se alcanzan efectivamente en condiciones reales de manejo. Los óxidos de nitrógeno son un importante precursor de ozono, pero también de partículas secundarias, así que también incidimos en la formación de otros contaminantes. Y en muestras en condiciones reales, mediciones en condiciones reales de estándares anteriores, se han encontrado que los vehículos emiten emisiones mucho más allá de las que están certificadas, particularmente los vehículos Euro 5, como pueden ver ustedes en la pantalla del lado izquierdo. Hay 4 tipos de vehículos certificados con diferentes estándares, estándar Euro 4, 5 y 6, y las nubes representan emisiones promedio que se midieron en flota en condiciones reales. La nube que está en línea punteada quiere decir el límite de emisiones en nivel de certificación. Y en el caso de la certificación Euro 5, el estándar Euro 5, se han encontrado niveles máximos de emisiones muy superiores a los de certificación, y hay un problema muy grande en condiciones reales justamente con este tipo de estándar. Por eso es que el estándar Euro 6 ya incluye sistemas avanzados de control de emisiones, pero además ajustes en los ciclos de manejo y las metodologías para comprobar las reducciones de NOx. Entonces, además de límites exigentes, la comparación entre estándares Euro 6 y EPA 2010 contra el estándar vigente Euro 5 es que no nada más son límites más exigentes, sino hay una mayor durabilidad. Son sistemas avanzados de control de emisiones y de diagnóstico a bordo, filtros de partículas, sistemas de reducción catalítica selectiva, OBD más avanzado, ciclos de prueba más representativos que nos aseguran que efectivamente esas reducciones se están alcanzando en condiciones reales de manejo. Hemos visto en estudios muy recientes que se han encontrado hasta niveles de certificación de hasta 7 veces mayores. Y antes de darle la palabra a mi compañero Carlos, me gustaría mencionar justamente este tema de la diferencia de costos. Como veíamos, esta es una tecnología que está de manera mayoritaria en el mercado. Es una tecnología que lleva varios años en el mercado, que se ha consolidado, y justamente la diferencia en costos entre el estándar Euro 5 y Euro 6 se ha reducido a tal grado que tenemos un ejemplo en la Ciudad de México, en una licitación en 2009, donde se compraron autobuses RTP
para la ciudad. Y en la licitación, los buses Euro 6 resultaron 7% más baratos que los Euro 5 comprados previamente. Entonces, esta también es otra de las razones por las cuales no debe existir ningún retraso en la implementación de estos estándares. Y le cedo el paso ahora a mi colega Carlos, que nos va a platicar un poco más sobre disponibilidad de combustible en México y algunas experiencias a nivel internacional. Gracias, Leti. Te voy a pedir si me ayudas siguiendo con la presentación en pantalla para no cambiar. Y ya te voy diciendo cuando le cambiamos. Gracias. Bueno, para iniciar, antes de entrar de lleno en el tema de combustible, quisiera comentarles que con base en estadísticas que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenemos conocimiento de la flota registrada a nivel federal, de cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces podemos observar que hay una tasa de renovación, digamos, pequeña con respecto a la flota que circula en el país. Esta es una de las estadísticas más certeras que tenemos y que nos ofrece el gobierno federal, pero asumimos que también en las grandes ciudades sucede algo por el estilo, y tenemos conocimiento, ¿no?, también por algunas declaraciones hechas por la industria de que la tasa de renovación de la flota es pequeña comparada con otros países, comparada con el promedio internacional. Entonces, lo que quiero comentar de esta lámina en específico es que entonces, esta es una fotografía de la estadística de 2018 de la flota registrada a nivel federal, y podemos ver cómo los vehículos que se suman en el año en vigencia 2018 y los modelos que empiezan allá a ser el año posterior 2019 tienen alrededor de entre el 4 más 2%, y creemos que cada año precisamente sucede esta renovación de un 4% de la flota. Es decir, la norma aplica a vehículos nuevos específicamente. Y si bien estos vehículos nuevos que van a tener las mejores tecnologías con estándares comparables a Euro 6 o EPA 2010 son los que requieren específicamente el diésel ultra bajo en azufre, toda la demás flota restante no lo requiere. Es por eso que con el actual volumen de diésel de la mejor calidad ultra bajo en azufre que tenemos, es posible la implementación. Solo aplica para vehículos nuevos y no será necesario que en todas las regiones del país, y que incluso en las poblaciones más pequeñas, tengamos al 100% el DUBA, porque también sabemos que la renovación de flotas se da en un inicio, principalmente en las grandes ciudades y con flotas comerciales grandes. Ok. ¿Cuánto tenemos de DUBA en el país? Hablando de volumen, ¿no?, de volumen de comercializado en el país, tenemos que el 80-20 se alcanzó de manera ya estricta desde el 2018. Como pueden ver en esta gráfica, en el 2017 ya se alcanzaba casi un 80% de diésel ultra bajo azufre del comercializado en la totalidad del país. Sin embargo, para ser estrictos, a partir de 2018, en donde podemos asegurar que tenemos más del 80% de diésel ultra bajo en azufre para distribuir en todo el país, y que por norma, por ley, con base en la norma de calidad de los petrolíferos, la norma 016 de la CRE, ese diésel ultra bajo en azufre debe estar disponible en 100% en las zonas metropolitanas más pobladas, que es la del Valle de México, la de Guadalajara, Monterrey, así como también en toda la zona fronteriza norte y en los principales corredores comerciales carreteros, que son 11. Ese debe estar cumplido por ley. Entonces, lo que quiero comentarles aquí es que comparemos en porcentajes los nuevos vehículos que se van sumando, que pudimos ver en la página anterior, contra la cantidad de diésel de calidad UVA que tenemos
para proveer a ese porcentaje de vehículos. Es decir, la preocupación no es alcanzar el 100% de que todo el diésel sea un trabajo en azufre, sino ponerlo estratégicamente en los lugares para que nos aseguremos que ese pequeño porcentaje de vehículos que lo van a requerir obligatoriamente lo tenga disponible. Además, recordar que si bien por equivocación o por necesidad alguna vez llegan a necesitar cargar del otro diésel, es revertible siempre y cuando nos hagan de largo plazo. Pero con estas proporciones de un 80%, de más del 80% de volumen de DUVA versus lo que se va introduciendo de vehículos nuevos cada año en la flota mexicana, es factible y es cumplible al 1 de enero de 2021 poder hacer la transición. La siguiente, Leti, por favor. Ahora, en términos de logística, en términos de qué requiere, de qué se requiere, de qué tipo de programa de etiquetado, la verdad es que ya se ha hecho, ¿no? Y tenemos experiencias internacionales al respecto, pero también tenemos experiencias nacionales. En la década de los 90, como bien también comentaba la doctora Leonora en la primera presentación, se logró eliminar el plomo de la gasolina y como pueden ver en esta gráfica, en algún momento de 1997, la gasolina distribuida en el país fue completamente ya libre de plomo, para que en 1998 puedas encontrar que toda la gasolina fue libre de plomo. La correspondencia con la tecnología en vehículos ligeros fue la introducción de los catalizadores de 3 vías. Y por norma, el 100% de los vehículos nuevos que se vendieron en el país, en 1993 ya debían traer este catalizador de 3 vías y debían usar esta gasolina sin plomo. Vean cómo en 1993 todavía no se alcanzaba ni siquiera el 40% de la gasolina sin plomo y sin embargo fue posible realizarlo. Creo que ahora todos los que estamos escuchando podemos tener bien claro cómo tenemos etiquetados de las bombas en las estaciones de gasolina del país, de México. Tenemos la diferenciación entre el tipo de gasolina, ¿no? Incluso las bombas de diésel. Y algunos quizá también podamos recordar cómo era esa diferencia en los 90 cuando teníamos la gasolina Nova, la gasolina Magna Sin, y se pudo hacer esa diferenciación en el etiquetado, en la señalización, en las gasolineras, en las estaciones y también en los vehículos. Esta calcomanía que se muestra a la derecha que dice atención, llenar únicamente con gasolina Magna Sin, yo la recuerdo desde 1992 en un vehículo que tuvimos oportunidad de tener en casa. Lo tenía cuando levantabas la tapa de la gasolina. Entonces, el ejemplo está claro y de que si fue posible hacerlo hace 30 años, hace casi 30 años, ¿por qué no será posible hacerlo ahora? La siguiente, por favor. En el caso específico de diésel o trabajo en azufre, tenemos experiencias como la de Brasil, que se está implementando y que desde el Euro 5 inicia de 2012 y en ese momento solo una pequeña proporción cumplía con la calidad UVA del combustible, pero se espera que con este crecimiento paso a paso que llevan en la introducción del DUVA en 2023 se implemente el estándar Euro 6 y en ese entonces se calcula que un 60% del combustible en ese país alcanzará la calidad de diésel o trabajo en azufre. Tienen ellos un programa ya establecido en donde han definido que las estaciones de servicio que cuenten con DUVA tendrán un máximo de 400 kilómetros entre ellos para asegurar que los recorridos de los vehículos pesados alcancen una estación para repostear con diésel o trabajo en azufre. Todas las estaciones tendrán más bombas con diésel, UVA que gasolina y etanol, y el etiquetado debe estar tanto en las estaciones como en los vehículos y el combustible también que tenga el mayor contenido de azufre se llevará un tinte rojo. La siguiente, Leti. En Estados Unidos, que ya se realizó la transición, tenemos una situación similar. Ellos
los estándares que requirieron el uso de filtro de partículas se realizaron desde 2007. Y en ese entonces, la EPA permitió una flexibilidad en el suministro de diésel que no cumplía con el requerimiento de ser ultrabajo en azufre. Y en esos años, entre el 2007 y 2010, hasta el 2010, hasta un 75% de las ventas fueron tuba, es decir, había un 25% que no cumplía el ser ultrabajo en azufre. Pero también tenían bombas y estaciones claramente etiquetadas y un tinte, una distinción en el combustible que tenía una mayor cantidad de azufre. También es necesario recordar que las campañas de prueba y cumplimiento de calidad estuvieron establecidas de manera rígida, que es lo mismo que se esperaría que sucediera en los otros países. La siguiente, Leti. Ya a manera de ir cerrando la participación, asegurar que no es necesario que el 100% del diésel venido del país, no es necesario que sea duba para hacer la aplicación de la parte más del periodo más exigente de la norma 44, con base en los dos porcentajes que tenemos, la entrada de vehículos nuevos y la cantidad de diésel o trabajo en azufre que ya tenemos en el país. Asimismo, hablando ya específicamente de ciudades, y que por ley las ciudades más pobladas, las zonas metropolitanas más pobladas son 100% DUBA, tienen un suministro de 100% de diésel y trabajo en azufre, se deben de requerir flotas, que todas las flotas cautivas, sus vehículos cumplan con este estándar Euro 6. Como lo decía Leti, por precio tampoco es un pretexto. Y que no tenemos que irnos a inventar el hilo negro, tenemos suficientes experiencias, incluso nacionales, para poder realizar esta transición. Listo, Leti. Gracias. Y yo nada más para concluir, solamente hacer énfasis en que es necesario etiquetar bombas y estaciones de servicio y vehículos nuevos con leyendas que instruyan a despachadores y conductores para cargar el combustible adecuado, fortalecer los mecanismos de evaluación y verificación de calidad de combustible y que exista paridad de precios que permita que se pueda suministrar la calidad adecuada. Y por todo lo anterior y las presentaciones que nos proporcionaron tanto la doctora Leonora como Anaíd, es factible y es crítico cumplir con los estándares Euro 6 equivalentes establecidos en la norma 44 al 2021. Y aquí de verdad hacemos un llamado, tanto gobierno, industria, academia, sociedad civil, debemos de trabajar para asegurar la implementación y no apoyar el retraso. Aquí particularmente nos gustaría ver a la industria trabajando en conjunto con el gobierno, con nosotros, para asegurar que exista una distribución adecuada, un buen sistema de etiquetado e identificación de combustibles y no buscar que esta norma tan importante retrase su implementación. Aquí cerramos nuestra intervención. Muchas gracias. Y regresamos con Margarita. Sí, gracias, Leti. Pues tenemos algunos comentarios y preguntas, entonces le voy a leer. Nicolás Rodríguez comenta que las reducciones de emisiones que se muestran a diésel no son por sí sola de la calidad de combustible, sino del conjunto de los sistemas de control de emisiones y la tecnología de los motores. Disculpen, pero es muy pequeñita donde veo las preguntas, entonces ahí voy. Después, Shanat Lastiri, de T21, reportera de T21, pregunta, ¿qué porcentaje de emisiones tiene la flota vehicular de unidades pesadas contra el parque de vehículos ligeros? Esa sería una. Y la otra es, ¿por qué la NOM 044 aún no modifica la entrada en vigor de los estándares Euro-EPA que piden los productores de vehículos nuevos respecto a la transición simultánea
de las mismas tecnologías con base en la NOM 044 respecto a la garantía de DUBA. Y hay otra, no sé si quieren que la lea de una vez. Es, con dichos estándares, ¿cuánto se logra reducir la emisión de contaminantes? ¿Quién quisiera responder esto? Si quieren, yo puedo iniciar confirmando que efectivamente las reducciones que se mencionaron tienen que ver con justamente el binomio de tecnologías y combustibles. Tienen que ir de la mano, por eso señalamos que es tan importante para alcanzar este tipo de reducciones de más del 90% en óxidos de nitrógeno y más de un 99% en partículas, es justamente reducción de azufre en combustibles y tecnologías de última generación. Creo que la segunda pregunta no me quedó muy claro, pero solamente mencionando que la flota de vehículos pesados a diésel es una pequeña proporción del parque vehicular, pero es responsable de la mayor cantidad de emisiones de partículas en las principales ciudades. En el caso de la Ciudad de México es así y se replica en algunas otras ciudades. Son diferentes contaminantes los que están asociados a diferentes vehículos, pero la proporción que tiene los vehículos pesados a diésel con emisiones de óxidos de nitrógeno y material particulado es la principal o de las principales. ¿Alguno de los otros ponentes quisiera completar? Sí, ¿me escuchan? Soy Sí. Leonora. Sí, bueno, en mi presentación comenté con respecto a la última pregunta que recibimos que la reducción de emisiones para los diferentes contaminantes también varía, así como las emisiones varían en términos del contaminante y del tipo de vehículo, pues también las reducciones van de la mano con esto. Entonces, tendríamos reducciones de emisiones, por ejemplo, para óxidos de nitrógeno, de más del 65%. Para partículas suspendidas finas primarias, más del 90%. Para dióxido de azufre, también sería más del 95%. Entonces, con las normas, tanto para reducir emisiones de vehículos pesados como con buen combustible, que quiero decir, ultra bajo azufre de diésel y de gasolina, con esta mancuerna indisoluble de la que hemos hablado, tendríamos reducciones enormes de todos los contaminantes criterio. Y lo que mencionaba Leti en términos de la fracción de las emisiones atribuibles a cada fuente, pues depende de la localidad. Si son localidades en donde hay industria pesada, puede haber una contribución mayor de la industria que de los vehículos. En el caso de Monterrey, por ejemplo, en donde hay industria de la extracción, una fracción importante de partículas de mayor tamaño de PM10 se asocia con esta industria, aunque en partículas finas los vehículos pesados, como hay mucho transporte, también contribuyen fuertemente. En el caso de la Ciudad de México, en donde tenemos en la parte de la Ciudad de México poca industria pesada, la mayor contribución de las emisiones se asocia con vehículos ligeros, los que nosotros manejamos, a óxidos de nitrógeno y a dióxido de azufre. Y para vehículos pesados, definitivamente la contribución muy fuerte es para partículas finas primarias. Carlos, ¿tú quieres comentar algo? No, prácticamente de que sí, de material particulado, los vehículos pesados pueden contribuir, ¿no? Son siempre los contribuyentes mayores. En el nivel de la Ciudad de México son más de 2/3 partes, pero pues, con esta combinación de todos los demás contaminantes, no solo del transporte, pero que de manera específica, en el caso de la Ciudad de México, esta flota solo representa el 6% del total de la flota de vehículos, ¿no? Entonces, te vas a la mayor parte de la emisión en material particulado,
pero tiene solamente un 6% como representación del total de los vehículos. Muchas gracias a los tres, a las tres. Aquí tengo un comentario que dice, la necesidad de diésel uva es porque los sistemas de control de emisiones deben cumplir con un recorrido acumulado garantizado exigido por las autoridades internacionales. ¿Se está aplicando ese criterio en México? ¿Quién pudiera responder? Sí, el requerimiento justamente es eso. Se exige que para poder cumplir con los niveles de certificación y con las condiciones de durabilidad, se utilice un tipo de combustible específico con cierta calidad, que es este diésel de menos de 15 partes por millón, a lo largo de la vida del vehículo. En la práctica, en muchos otros mercados hemos visto que pueden ocurrir algunas situaciones de error o de utilizar algún combustible de manera temporal. Esto ocurre, como ocurrió en su caso con el tema de catalizadores y como ocurre de manera cotidiana. No es lo recomendable. Lo recomendable es que utilicen el combustible adecuado, pero en caso de que esto suceda, lo que se produce es que se reduce la efectividad de los sistemas de control de emisiones, pero esto es revertible al volver a utilizar este tipo de combustible. Por eso es que sí debe ser claro que los estándares Euro 6 deben de utilizar este tipo de combustible, debe estar perfectamente etiquetado en las estaciones de servicio y debe de estar perfectamente reconocido por los conductores de este tipo de camiones que es este tipo de combustible, pero si se llegase a tener un caso extremo en donde se tiene este caso, es revertible la afectación a los sistemas de control de emisiones. Y bueno, obviamente tratar de fortalecer la verificación y cumplimiento de la calidad de combustible es algo que le toca al sector energético, al gobierno, tratar de asegurar esta calidad y bueno, es algo que tanto la industria como el gobierno pueden trabajar de la mano para seguir fortaleciendo estos mecanismos. Gracias, Leti. ¿Alguien quisiera agregar algo? Sí, Margarita, comentar solo también quizá un dato que no se comentó durante nuestras pláticas, pero que la autonomía de los vehículos pesados también es un tema que ha ido mejorando con el tiempo y que un cálculo conservador de una autonomía de 1000 kilómetros es realmente conservador y tenemos vehículos capaces de recorrer hasta 3000 kilómetros, ¿no? Con una autonomía de una sola carga. Entonces, aquí el tema es, sí, obviamente, cuidar los vehículos, cuidar las tecnologías integradas, pero la disponibilidad del combustible es posible tenerla en la totalidad de las regiones del país para que esos vehículos tengan la seguridad de poder cargar el combustible adecuado. Perfecto. Leonora, ¿quisieras agregar algo? Está cubierto perfectamente por mis colegas de ICCT. Muchas gracias, Margarita. Ok, gracias. Aquí tengo entonces otro comentario. Dice, se implementaría la NOM como medio de control y vigilancia en la producción de vehículos dentro de la cédula de operación anual contenida en el reglamento de la LEGEPA en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, o mediante los programas intergubernamentales de gestión de calidad del aire directamente en la producción vehicular. De no ser ninguno, ¿qué mecanismo sería el principal para su implementación? No sé si Anaída ahí sería quien tendría que contestar. Sí, hola. Bueno, en realidad la norma es uno de los instrumentos, por eso decía, es una pieza del rompecabezas que coexisten, por ejemplo, con las demás que se han mencionado, ¿no? La norma tiene dentro de su contenido quién será la autoridad encargada, que en este caso es Profepa, de verificar que se esté cumpliendo con la norma, pero coexiste con los ProAires y coexiste con la obligación de
de ser la COA, la cédula de operación anual, además de muchas otras obligaciones en realidad. Entonces, la norma existe desde ya hace ya varios años. De hecho, le estamos comentando la modificación que hubo en 2017, que la norma es anterior a esta. Y entonces, así es como se articula, ¿no? Digamos, tú eres un sujeto obligado porque eres un productor de bueno, en este caso de automotrices, vehículos automotrices pesados, que son fuentes fijas de jurisdicción federal, y entonces fuentes móviles, perdón. Entonces, como fuentes móviles, tiene una serie de obligaciones que cumplir, entre ellas, pues, cumplir esta norma. Sí, yo aquí podría agregar a esto que menciona Anaid, que la norma oficial mexicana para el sujeto regulado es la industria automotriz, los que venden los autobuses, camiones, tractocamiones y la máquina, el motor para vehículos pesados. Entonces, es más bien el producto el que está regulado, no tanto la producción de los vehículos. Entonces, la COA regula otro tipo de emisiones y esta es la norma oficial mexicana para regular el producto y que este producto cumpla con las emisiones de estándares equivalentes que mencionamos, que es el Euro 6 o EPA 2010. Y lo que hace es que tengan ciertas tecnologías para el control de emisiones. Gracias, Leonora. Ok. Aquí tengo otro comentario. La historia del cambio de calidad se hizo con la transición de la oferta de gasolina con plomo a la sin plomo. La AMIA monitoreaba los sitios y carreteras en donde se requería el abasto. Ok, déjenme ver si hay otro aquí. Dice, en el caso de la gasolina se monitoreaba en las estaciones terminales y vehículos la presencia de plomo en la gasolina para comprobar la presencia de plomo. En el caso del diésel también se hizo cuando se pasó del diésel de 1000 a 2000 partes por millón al diésel de 500 partes por millón, y a partir del 93 se tenía el último en el país. Y en Estados Unidos el ULSD no se exigió el cumplimiento para las refinerías pequeñas y se les dio un periodo más amplio para cumplir con la regulación. A manera de comentario, un vehículo mal mantenido con el mejor combustible no garantiza que emita menos contaminantes. Ese fue Shanat Lastiri. Y, perdón. Margarita, tal vez aquí me gustaría mencionar. Sí, adelante, adelante. Perdóname, que justo este ejemplo como de la participación de la industria en la verificación de calidad de combustible es clave, lo mencionábamos. Nos gustaría enfatizar la importancia que tenemos cada uno de los sectores en la aplicación y la implementación de este tipo de normas. Y el rol fundamental aquí de la industria también es clave. Entonces queremos ver cómo ellos nos ayudan a que sí se implementen este tipo de estándares tanto de calidad de combustibles como el cumplimiento de estándares de mejores tecnologías que no son nuevas, que se implementaron ya hace una década. Entonces, esta correlación y participación en los diferentes mecanismos que tenemos para implementar la norma es uno de los ejemplos de cómo sí queremos ver que todos pongamos de nuestro lado para hacer cumplir la norma en tiempo y forma. Sí, ¿alguien tiene algún otro comentario sobre esto que leí? Quizá aquí también aprovechar que algo que también debemos mencionar es que debemos de conservar el incentivo, debemos de conservar que en este momento el precio del diésel ultrabajo azufre y el diésel convencional es el mismo, y que esta paridad de precios también se debe de conservar para que no haya incentivos económicos para hacer una carga errónea, ¿no?, en los diferentes vehículos nuevos, en los vehículos nuevos. Ahorita que mencionabas el
comentario de Shanat Lastiri acerca de cómo se implementó el tema de la gasolina en los 90s, esa diferenciación no se había logrado. Entonces había precisamente un incentivo ahí a que los consumidores, ¿no?, se fueran por una gasolina que no era la ideal. Entonces, en este sentido, en esta colaboración de gobierno, industria y gobierno, tanto el sector ambiental, económico y energético, se debe trabajar de manera coordinada, ¿no?, tal como lo comentan, y que en este sentido, pues reiteramos que la sociedad civil también estamos pues con toda la disposición para entrar en este trabajo. Muy bien, Carlos, muchas gracias, Leti. Aquí dice también, para vehículos livianos, ¿qué normativa se pretende aplicar? ¿Euro 6, B, C o D? La norma para vehículos ligeros es una norma, la norma de emisiones para vehículos ligeros es una norma que está sumamente atrasada, tiene más de 15 años de retraso y es un tema distinto al que nos ocupa el día de hoy. El tema de vehículos pesados es un tema característico, pero estamos hablando que para vehículos ligeros es un Euro 6 y Tier 3. Aquí también no nos da tiempo de entrar en las diferencias o en las características de la regulación en Estados Unidos y la regulación europea, pero solo mencionar que esta es otra de las como asignaturas pendientes y que tenemos que seguir trabajando para sumar a la normativa que incide en la reducción de emisiones a nivel federal. Pero volver a reiterar que la contribución que tienen los vehículos pesados a diésel en los óxidos de nitrógeno y el material particulado es fundamental y es crítico para poder atenderlo. Entonces, recordemos, no nada más estamos hablando de temas de calidad de aire, pero de cambio climático. Entonces, estamos matando dos pájaros de un tiro y es una norma súper importante que no hay que retrasar y que tenemos que seguir manteniendo la implementación en el calendario vigente. Agregando a esto que dice Leti, es que el cumplimiento con el calendario de la norma 044 es la medida de política pública más importante para proteger la salud pública en el corto y mediano plazo. Entonces, yo creo que con ese comentario no es que no sea importante actualizar la norma 042 para vehículos ligeros, para los vehículos que nosotros manejamos. También es importante por muchas razones, pero la 044 para vehículos pesados es sin lugar a duda lo que más ayudará a proteger la salud de la población en las grandes ciudades, en donde hay mucha circulación de vehículos pesados, donde hay tránsito de mercancías, etcétera. Entonces, por eso este webinar se enfocó en esta norma, por la importancia que tiene para proteger también la salud de la población. Perfecto. Sí, me dice Shanat Lastiri que no fue quien hizo el último comentario, pero disculpen, lo que pasa es que la pantalla es micro, entonces no alcanzo a ver. Una disculpa, pero aquí sí nos pregunta Saraí, doctora, le pregunta, ¿dónde se puede acceder al estudio que mencionó usted sobre salud y calidad del aire y si es de acceso público? Sí, por supuesto, es de acceso público. Puedo compartir con ustedes aquí en el chat la liga, en un minuto lo pongo ahí. Tenemos el resumen de todo el estudio y se hicieron 3 partes del estudio, entonces se incluyen los reportes oficiales de las 3 fases. Lo que presenté hoy es la fase 3, por si les interesa esa. La fase 2 justamente tiene que ver con los beneficios en salud pública de poner este tipo de tecnologías de control de los vehículos pesados en vehículos que están en uso, en vehículos en circulación. Entonces, lo que estamos viendo hoy es la importancia de que los vehículos nuevos que penetran el mercado tengan las mejores tecnologías. Lo que hicimos en este estudio fue evaluar los beneficios
de poner, por ejemplo, filtro de partículas en vehículos pesados que están en circulación por el tiempo que tienen de vida útil estos vehículos. Y la primera parte del estudio fue, digamos, la carga de enfermedad, o más bien en este caso fueron los beneficios que se asocian con la reducción de las partículas y de ozono en la Ciudad de México en términos de salud de la población. Les pongo en un momento la liga para que puedan consultarlo con mucho gusto. Muchas gracias, Leonora. Y si también ahí puse en el chat, si me pudieras enviar tu presentación para que tengamos todas las presentaciones juntas. Y ahorita las vamos a subir a 3 sitios. Las direcciones se las puse ahorita a todos en el chat. Es el sitio del ICCT México, el sitio del SEMDA y el sitio del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire. También comentarles que van a encontrar ahí la liga a la presentación que hoy, bueno, a este webinar que se grabó. Y también una ficha técnica que elaboró el ICCT sobre justamente por qué es importante la 044 y qué beneficios tiene. Ahí también va a estar disponible. También a los medios que se registraron vamos a enviarles el boletín de prensa y la ficha técnica. Entonces ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien quisiera hacer un comentario final o cerrar con algún comentario de los ponentes. Sí, yo agradezco mucho la invitación nuevamente a ustedes, haber compartido el foro con SEMDA y con ICCT, que nos han acompañado en México a estas transiciones, a los que están de escuchas en el webinar. Y también yo creo que reiterar que todos somos responsables de las decisiones que se toman. Yo creo que pensar que solo el gobierno tiene la responsabilidad, claro, de implementar y de verificar el cumplimiento, sí, pero la presión social que podamos hacer, cada quien desde su trinchera y su foro, es muy importante para que se cumpla con lo que ya está establecido, como es esta norma oficial mexicana que tanto trabajo nos costó actualizar y publicar en 2017. Entonces, que no dejemos que el calendario se retrase, y muchas gracias nuevamente. Ya les mandé las ligas de los documentos, son 3 documentos por si tienen interés en información relacionada con esto. Muchísimas gracias, Leonora, por tu participación. Leti, Carlos, un comentario. Agradecer la participación de todos, de los panelistas, los compañeros y de los que escuchan, y comentarles que vendrán también otros webinars, ¿no? Relacionados, por ejemplo, también con vehículos ligeros, entonces ahí podremos entrarnos más, pero no quitar el renglón que si empezamos con esta norma es precisamente por la relevancia que tiene y por la historia que ya tenemos tratando de implementarla en el país. Entonces, estamos muy a tiempo para lograr tener los resultados, y que si México en los 90 pudo con un ejemplo similar, pues ¿por qué no hacerlo ahorita si tenemos mayor tecnología, logística y conocimiento? Listo, gracias. Gracias, Carlos. Leti. Sí, solamente confirmar que después de todo lo expuesto el día de hoy, creo que no tenemos pretextos para retrasar la implementación de la norma, y sí, todos los esfuerzos deben de destinarse a la correcta implementación de la norma, tanto de combustibles como de control de emisiones de vehículos, y todos somos corresponsables de la implementación de las normas. El aire limpio o el aire que respiramos es un bien público y debemos de cuidarlo. Creo que en esta pandemia esto se ha puesto en perspectiva la relevancia que tiene, y eso, a cuidarlo. Hace 2 días mencionados al inicio del webinar, celebramos este Día Internacional de Calidad de Aire. Entonces, sigamos trabajando juntos para hacerlo una realidad, y no hay que dar marcha atrás. Debemos de seguir trabajando con esto, y agradezco también muchísimo el espacio para el webinar de hoy, y tienen nuestros correos de contacto para poder dar seguimiento a cualquier pregunta que tengan.
Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, como les comentaba Carlos, vamos a seguir. Esto es el primero de una serie de webinars de cómo mejorar la calidad del aire en el contexto post-COVID, que ya les estaremos haciendo llegar la invitación correspondiente. Y bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a la ICCT, a Leonora, a Semda, a Anaid. Ah, perdón, Anaid, no te veo en pantalla, discúlpame. Anaid, un comentario final. Como no tienes cámara, no, perdóname, estaba... No te preocupes. Bueno, suscribo totalmente lo que ha dicho ya mis colegas. Nada más agregaría que ciertamente todos somos corresponsables desde el sector social, ¿no? Y justamente hacer la demanda enérgica sobre el cumplimiento de esta regulación, sobre todo en donde hemos visto que no hay retraso para otro tipo de medidas, ¿no? Viendo en un contexto o en una fotografía grande, vemos que se siguen empujando proyectos que deterioran el medio ambiente y la salud, y por otro lado se están retrasando las medidas que al revés, que contribuirían a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces creemos que las decisiones están inclinadas hacia el lado que no deberían estar, y en un ejercicio de congruencia, consistencia y honestidad se tendrían que estar yendo hacia mejorar la vida de la población en México. Gracias. Muchas gracias, Anaid. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y con esto cerramos. Que tengan muy buen día. Hasta luego.